La ley Mordaza, que es parte de la llamada de la nueva contrainsurgencia, porque hay que definir al Estado como un aparato de contrainsurgencia, que es parte de la nueva contrainsurgencia aplicada a la sociedad capitalista española, es una continuación pues de todo lo que era la ley de la patada en la puerta de Corcuera, de las sucesivas leyes antiterroristas, de las sucesivas leyes que se iban colando poco a poco de control de prensa y de esta dinámica, ¿no? ¿Qué ha hecho la izquierda, sobre todo la que se creó, la que estaba a la izquierda de Podemos en el 15M? La ley Mordaza está paralizando muchas luchas, está sometiendo a las potentísimas movilizaciones en el Estado español, las está sometiendo a una asfixia económica impresionante. Las está criminalizando, no en el sentido político del término, porque eso se oculta, se dice que es una multa económica, algo habrán hecho, no tiene ningún sentido político. Se individualiza la represión, se impide tener una perspectiva general del proceso, etcétera. Frente a eso, por poner el caso de Murcia, o mismamente lo que está pasando, lo que está sufriendo ahora el pueblo catalán con multas, lo que están sufriendo los comités de defensa de la República, lo que están sufriendo las compañeras y compañeros de Arran cuando les pillan o en Euskal Herria, o podríamos poner multitud de casos. Prácticamente todas las naciones del Estado están sometidas a esas nuevas doctrinas represivas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que las formas organizativas de las organizaciones no están adaptadas. Ni están adaptadas las formas mentales, ni está adaptada la vida cotidiana de la militancia. La vida cotidiana no solamente en el sentido de lo que la militancia hace en el barrio, en la fábrica, en la universidad, en la organización, sino ni siquiera lo que hace en la familia. Porque los que tienen que pagar la multa, los que tienen que ir al juzgado, al final la mayoría de esos casos se pagan con ayuda familiar y se paga con endeudamiento familiar, y no hay movimientos sistemáticos de movilización de eso, ¿no? La militancia no está preparada, por ejemplo, para tomar medidas como, por ejemplo, declararse insolvente, separar los bienes de tal forma que no te puedan quitar del salario o enterarse. Existen poquísimos manuales de formación sobre cómo luchar contra la ley Mordaza, que es una parte de la contrainsurgencia. Existen algunos, pero no se masifican, no se hacen cursillos de formación, no se hacen cursillos de debate, no se hacen cuestiones de esas, ¿no? Entonces simplemente la ley Mordaza, por poner un punto muy pequeño, la ley Mordaza está cayendo como un martillo. Tenemos el caso de la persecución de los músicos, de los artistas, de los periodistas, de los colectivos sociales, de los desahucios, de las casas liberadas. Tenemos toda esa represión, lo tenemos ya por poner otro caso, el caso de endurecimiento de las leyes sindicales, por ejemplo, ¿no? Frente a toda esta ola de contrainsurgencia novedosa, que podríamos rastrear su rastro en la historia, ¿no? La izquierda no está capacitada, digo en esos tres niveles, ni primero teóricamente, en el sentido político, teoría de lo que implica enfrentarse al Estado y lo que implica tener, como decían los famosos puntos de la Internacional Comunista, siempre toda organización debe tener un nivel escondido, ¿no? Ese nivel escondido es fundamental, ¿no? Eso ya no, o sea, simplemente domina en estos momentos la democracia, la luz, la transparencia. Como se decía en viejos textos, somos una casa de cristal, ¿no? Somos una casa de cristal, los mismos aparatos de información, ¿no? No existe la mínima precaución para utilizar la tecnología comunicacional con un necesario rigor, ¿no? Rigor de precaución, incluso para tu vida personal, ¿no? Para las fotos que lanzas, para las ideas, para lo que te escuchan, para cómo utilizas tu dinero ahí, o el poco que tienes, para cuando puedes comprar una cosa, y eso, tal y cual. O sea, no existe, la izquierda ha perdido el fundamental sentido del enemigo al que se enfrenta. Este es el punto crítico. Ha perdido el sentido de que se enfrenta a un enemigo implacable, feroz, sin escrúpulos, dispuesto a utilizar absolutamente todo, y que si ahora aparenta ser demócrata es porque le interesa y porque no tiene más remedio, porque todavía ve que la izquierda y los pueblos y las clases trabajadoras tenemos todavía una capacidad de resistencia, pero está perdiendo ese miedo.
Hay un texto de 1881 de Marx que dice claramente, escrito además a un finlandés, le quedaban 2 años para fallecer a Marx, y dijo claramente, encima subrayó con sus palabras, él subrayó en la carta, hay que asustar a la burguesía. 1881, en una de sus últimas cartas, eso, ¿no? La izquierda no quiere asustar a la burguesía, la izquierda quiere caer bien a la burguesía, quiere ser aceptada en sus parlamentos, quiere ser aceptada en las reuniones de los consejos, como ha habido casos patentísimos y realmente irrisorios, y no fueran trágicos. En mi país, la izquierda pidiendo a la brutal confederación empresarial vasca que les reciba en una reunión. O sea, se ha olvidado quién es el enemigo, cuál es el monstruo que nos explota diariamente y que es implacable. Y eso tiene en cascada una caída en cascada de un montón de consecuencias cotidianas, invisibles, diarias, que penetran en la conciencia de la gente, destroza la capacidad, la ilusión, destroza, incluso sin entrar en debate sobre si es necesaria la utopía roja, anula toda posibilidad, digo sin entrar en debate si es necesaria la utopía roja, anula toda posibilidad de una utopía roja, anula todo eso. ¿Por qué? Porque se nos está educando a ser amables con la burguesía. Esa exigencia de Marx de 1881 de que hay que asustar a la burguesía, huimos de ella porque, como decía uno, somos demócratas. Entonces claro, en consecuencia la burguesía nos golpea por todos los medios posibles y nosotros vamos detrás de ella implorando. Había un cura vasco que murió, que era muy bueno, y esto es terrible, esta frase, y creo que siempre la tenemos que tener presente. Él decía: pega pero escucha, en plan crítico. Esto es lo que hace la izquierda actual. La ley Mordaza que le ha puesto como ejemplo es eso. Te están pegando y nosotros nos están pegando, y nosotros lo único que pedimos a nuestros verdugos es que nos escuchen, ¿no? Hay un mito, digamos, de los buenos caballeros feudales y del honor feudal, que cuando, y todavía del honor malentendido, el honor militar, que cuando, por ejemplo, a un rey o a alguien le iban a cortar la cabeza, solían decir: espera la orden que te dé yo, ¿no? Al que le iban a fusilar, ¿no? Cosas de estas, ¿no? Pues exactamente igual, ¿no? La burguesía, el reformismo, para hablar claramente, el reformismo, la izquierda blanda y bluff, ha perdido toda esta concepción estratégica. Sin embargo, si uno sale de este vacío, de este páramo eurocéntrico, y va a la historia, viene a nuestra América, va a África, va a Asia, ve que esas izquierdas no han perdido eso porque sencillamente no solamente tienen el aliento del lobo en la nuca, sino que están sufriendo los mordiscos del lobo. Y eso les lleva precisamente a tener muy claro a quiénes se enfrentan. Aquí mismo ahora eso se ve, aquí en Venezuela, ¿no? En Venezuela el 60 y tantos % de la población está decididamente en contra del imperialismo, ¿no? Y la fuerza que ha demostrado las instituciones y el gobierno ha sido precisamente porque ha habido sectores que comprendieron en la guarimba de 2017, lo que era capaz el monstruo fascista norteamericano. Ha habido sectores que han antepuesto toda esa cuestión a las disputas políticas internas de Venezuela, ¿no? En Occidente eso no pasa. En Europa occidental ya empieza a pasar en Estados Unidos. En Estados Unidos ya empieza otra vez a haber movimientos de protesta, movimientos sindicales que se están organizando. Recientemente ha habido huelgas impresionantes en Estados Unidos. Ahora, por ejemplo, en todo el norte de México, donde una huelga de casi 50.000 trabajadoras y trabajadores de maquilas se han sublevado, y donde inmediatamente han intervenido los matones y asesinos a sueldo de la gran patronal norteamericano-mexicana. Inmediatamente han surgido piquetes de autodefensa, ¿no? Etcétera, ¿no? Y eso está pasando en otros muchos sitios. La izquierda europea no tiene eso metido en la cabeza. Y esta es la primera parte. La segunda parte, que implica a nivel teórico y a nivel práctico, que implica dos cosas. Una, a nivel teórico, implica la cosa más sencilla.
y es comprender que el capital está dispuesto a cualquier cosa y no tiene más remedio que hacer cualquier cosa. No solamente que sea un acto de voluntad, que también, sino que está en la propia lógica del capital recurrir a toda clase de represiones. Primera cuestión, y eso se tiene que explicar con paciencia a la militancia y al pueblo. Esto hay que retomar los clásicos textos marxistas y explicar que el capital es un desarrollo irracional de fuerzas contradictorias, sociales contradictorias, que no se mueven por voluntad, sino que la voluntad que mueve al capitalismo es la de aumentar su propia irracionalidad. Es como un monstruo que se come a sí mismo, ¿no? Un uroboros, creo que se llama en la tradición egipcia, sí. Entonces esto es lo primero que tenemos que demostrar y confirmar y enseñar otra vez, recuperar estos debates y demostrar lo que realmente es la estructura irracional y la violencia capitalista como necesidad. Y aquí el marxismo, nadie le puede quitar al marxismo una superioridad teórica cualitativa, ¿no? Pero luego está el tema organizativo. Claro, porque la teoría sola no sirve de nada si te está cayendo la ley Mordaza, si te está cayendo las leyes que anulan la libertad de expresión, si te está cayendo un montón de cosas encima, ¿no? O si tenemos, por ejemplo, todos los medios de comunicación controlados por grandes empresas privadas, ¿no? Facebook y todas estas, ¿no? Directamente relacionadas con las empresas imperialistas norteamericanas, etc. O si tenemos sistemas de control social fabril, intrafabril, por empresas privadas que prácticamente vigilan a los trabajadores las 25 horas del día, ¿no? Que hacen en vacaciones, que los debates sobre, por ejemplo, si las empresas tienen derecho a saber qué habla un trabajador mientras está en horas de trabajo, etcétera, etcétera, o muchas más cuestiones de esas, ¿no? ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a una cosa decisiva, que la organización revolucionaria, la que sea en estos momentos, no solamente tiene que tener una teoría de lo que es la contrainsurgencia, sino que tiene que estar estructurada en algunos elementos básicos, tiene que estar estructurada para mantenerse siempre segura frente a cualquier sistema represivo. Que se espera una oleada de multas, tiene que haber un mecanismo que su militancia tenga capacidad de respuesta a esas multas. Tiene que haber un mecanismo de abogados, tiene que haber un mecanismo de ayuda mutua, tiene que haber un conocimiento de las leyes, tiene que haber un conocimiento de los interrogatorios, tiene que haber un conocimiento, la militancia tiene que tener un conocimiento de los pocos derechos que le quedan todavía. Tiene que haber también, como he dicho antes, un conocimiento de cómo se usa la tecnología, el teléfono, etcétera, etcétera. Tiene que haber un conocimiento, eso no es meter miedo, no es meter neurastenia, no es meter psicosis de persecución, simplemente es tomar conciencia del enemigo al que te enfrentas. Imaginémonos que un boxeador salta al ring creyendo que va a un lunch y que se trata simplemente de un debate, de una dialógica, de un diálogo. No aguanto un segundo. El boxeador sabe a lo que va. Que hablo de un boxeador, no hablo de una pelea a muerte. El boxeador sabe a lo que va y se prepara. Un revolucionario y una revolucionaria tiene que saberlo todavía mucho más. Y una revolucionaria más que un revolucionario. Porque a los problemas que debe superar encima se le añade el patriarcado. El patriarcado en su educación, el patriarcado en su familia, el patriarcado en sus relaciones afectivas, en sus relaciones sexuales, la presión que la revolucionaria sufre muchísimo más fuerte que el revolucionario para que no se meta en jaleos, etc. Hay una autora que no voy a citar que recientemente ha dicho una frase maravillosa, ¿no? Ha dicho, a las mujeres se nos ha enseñado para dar pena, para ser agradables, para dar conmiseración, ¿no? Tenemos que aprender a asustar, tenemos que aprender a dar miedo. Eso entra dentro de la teoría de la organización. Una huelga está para dar miedo al patrón. Una manifestación está para advertir a la burguesía lo que está dispuesto a hacer. Una manifestación tiene que tener sistemas de autodefensa. Unas elecciones, si se decidieron unas elecciones, tienen que tener un objetivo no de participar en las instituciones porque sí, sino de llevar la guerra social al interior de las instituciones o de llevar la guerra de liberación al interior de las instituciones. Esto es dar miedo, esto es asustar. Pero claro, si tú llevas una política revolucionaria de asustar a la burguesía, te tienes que preparar para las consecuencias que vas a sufrir. Peor aún, vas a sufrir las consecuencias antes de que hayas empezado a asustar.
porque la contrainsurgencia es preventiva también, va con antelación.